El calderero, como es conocido normalmente en el ambiente popular por su trabajo de hacer calderos de cobre, heredó el oficio de su padre y su abuelo a los 8 años. La olleta es el nombre que recibe el caldero pequeño de 2 piezas y constituye el útil doméstico que en mayor cantidad han elaborado los caldereros. Para soldar la unión que da forma cilíndrica al cuerpo, el calderero utiliza una masa pastosa de agua, viruta de cobre y un producto antioxidante llamado borrás, que, machacado, aplica con una pequeña paleta a lo largo de la juntura. De la dosificación de esta mezcla pastosa dependerá el tamaño de la costura de la soldadura. Los calderos grandes se hacían de una sola pieza de chapa de cobre embutida a base de martillazos hasta conseguir su forma completa. Las olletas se hacen de 2 piezas, ya que la boca es mucho más pequeña que el fondo y no permite embutir el interior del cuerpo.
Para dejar el cobre limpio y quitar la cascarilla que queda en el cuerpo del caldero, el señor Sirvent lava la pieza con un líquido resultante de la mezcla de agua, vinagre, sal y un producto llamado salamoníaco, con lo que la pieza toma nuevamente el color vivo del cobre. Picar la olla es el nombre que recibe el proceso por el que, a base de continuos golpes con el martillo en la chapa de cobre, el calderero decora la olla a base de puntos brillantes en círculo, resultado de una hábil conjunción de martillo y pieza con manos y mente. La olla queda así cubierta de círculos de puntos brillantes que confluyen en el centro del fondo del caldero. Los anserones, o soportes de las ansas, son dos piezas a modo de anillas que permiten la sujeción y el giro de las ansas. Su fijación al cuerpo del caldero se hace mediante remaches de cobre que el mismo calderero fabrica. El uso de las olletas era, en otros tiempos, principalmente culinario, y más concretamente se utilizaban para hervir las verduras y otros productos alimenticios. Hoy, su uso práctico ya ha desaparecido, cumpliendo una función meramente decorativa. Para garantizar la higiene de los alimentos, las olletas había que estañarlas en su interior por ser el estaño más limpio que el cobre. Para dar el baño de estaño, el señor Sirvent limpia con sal y vinagre calientes el interior de la olleta, preparando así el cuerpo de cobre. Nuevamente la fragua cumple su misión licuando y mezclando el estaño con la resina de pino. Por frotamiento con el cáñamo queda adherido el estaño a toda la pared de la olleta. En ocasiones se ha utilizado salfumán en lugar de resina, pero el humo tóxico que desprende al calentarlo hace preferente la resina. Queda así terminado el proceso de elaboración de una olleta, fruto de las manos, el ingenio, la paciencia y el buen gusto del calderero señor Sirvent, que ocasionalmente fabrica estas piezas por encargo. Era muy variada la gama de productos que los caldereros elaboraban a partir de la fina chapa de cobre. Así pues, desde los grandes calderos de 3 o 4 medidas, hechos de una sola pieza, que se usaban en la matacía o para hacer jabón, hasta las ollas y olletas para la cocina. Se hacían jarras para coger el agua de la tinaja, chocolateras con molinillo de madera, calentadores de cama, alambiques para destilar el alcohol de vino, candiles de aceite, paragüeros y un sinfín de objetos que el dúctil y maleable metal permitía elaborar para el uso cotidiano. Hoy, el señor Sirvent, dada la poca demanda de calderos, combina su oficio con el de fontanero. Esporádicamente le surge algún encargo para fabricar calderos u olletas que le permite mantener su habilidad
y recordar aquellos viejos tiempos en que en cada comarca había un maestro calderero. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.